Bueno, vamos a hablar un poquito hoy del sistema silvopastoril. Después vamos a hablar un poco de cómo se relaciona un poquito el sistema silvopastoril y los búfalos. Vamos a hablar de las bondades del sistema y identificar, valorar, mitigar riesgos, porque parte de la tarea empresarial es ver el tema de los riesgos. Vamos a ver algunos objetivos comerciales de una plantación forestal que debe ser muy extraña para algunos de ustedes. Y vamos a ver un poco el plan económico financiero de un sistema silvopastoril. Bueno, ¿qué es lo que es un sistema silvopastoril? Y es lo que hablábamos con Richard en varias ocasiones. Si uno tiene 100 hectáreas de tierra, y le digo yo, bueno, ¿qué es lo que uno tiene? Y tiene suelo. No, realmente no es el suelo lo que vale ahí. Si yo le pongo una carpa a 30 metros de altura a esas 100 hectáreas, nos quedamos sin nada. Lo que el título de propiedad de 100 hectáreas nos da es el derecho a 100 hectáreas de energía solar y 100 hectáreas de agua de lluvia. Y como gerentes rurales o gerentes de recursos, nosotros tenemos que maximizar nuestro capital, que es en este caso sol y agua. Cuando uno tiene un pastizal, como bien nos decía Pablo, la capacidad de absorción de energía es solamente del 30% de toda la energía del sol, sobre todo en sistemas fotosintéticos tan fuertes como los que tenemos en el noreste argentino, en el sur de Brasil y en Paraguay. Tenemos que ver cómo hacemos para aprovechar. Entonces tenemos que seguramente encima de ese pasto poner una capa, tal vez de árboles intermedios, tal vez de árboles, que nos ayuden a captar más energía y, como decía bien Pablo, evitar que esa energía se convierta en una losa radiante. Ese es el sistema silvopastoril en el cual se aprovecha con el pasto la energía que está más o menos a 0 a 1 metro de altura, y después de 6 metros para arriba los árboles también nos ayudan. Por eso que es 6 grados más fresco estar en un sistema silvopastoril que en una pastura completamente abierta. Hay un máximo aprovechamiento de la biosfera o zona de vida, y recién nos contaba también Pablo esta idea de la bioactivación. Esa es la parte que a mí particularmente me fascina, que ahí cuando están las vacas, cuando están los búfalos bosteando y orinando, están generando un microambiente que genera una enorme cantidad de microorganismos. Y esos microorganismos son los que activan los minerales del suelo. Cuando los minerales son no tomables por las plantas, se le llama no solubles, es porque ese suelo es estéril. Pero si tenemos microorganismos y tenemos lombrices que están actuando con el suelo, esos elementos minerales se vuelven solubles para la planta y se vuelven útiles. Por eso yo le llamo a esto un sistema mucho más, digamos, virtuoso de la combinación de pasto con árbol. Acá tenemos una pequeña, con Richard tenemos esta experiencia de los búfalos en medio. Esta plantación todavía no cumplió 3 años y ya tiene 18 metros de diámetro y 18 metros de altura. Eso quiere decir que hay ahí una combinación muy sinérgica entre el suelo, el agua, la energía del sol, la genética, los animales, todo eso. Tal vez, como me decía el señor Keller, lo único que tenemos que decir acá es que hay que esperar seguramente un año y medio para meter desmamantes y después meter los animales grandes, porque les encanta rascarse contra los árboles. Pero es el único daño que generan. Entonces, si uno tiene un poco de paciencia, puede divertirse mucho dentro de este sistema. Y como ven acá, los animales muy mansos, porque el equipo ahí de Richard los mantiene realmente muy felices. Y este sistema, me decía también Richard, que los búfalos necesitan un sistema de termorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez el búfalo necesita agua para termorregularse,
pero tal vez la sombra también le ayude a ese búfalo para no depender necesariamente del agua. Eso es lo que vemos bastante en ganado vacuno, ¿verdad? Y una cosa importante, claro que al búfalo le afecta menos el tema de las miasis o las uras, al búfalo le afecta menos los tábanos, ¿verdad? Pero en el caso de los vacunos es una situación de bienestar ambiental importante. Y importante digo porque reduce el costo de la sanitación, pero lo más importante es que el animal está comiendo todo el tiempo. La ganancia diaria de peso en estos sistemas es superior a las de campo abierto, donde el animal tiene que ir a buscar una sombrita de vez en cuando y quedarse ahí 2 o 3 horas, porque el sol realmente es intenso en Paraguay. Algunos de ustedes lo van a experimentar mañana en el campo y cuídense. Bueno, bondad del sistema que genera una economía diversificada y complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, uno tiene el ingreso de la pastura, uno puede alquilar la pastura o puede uno tener el ganado adentro. O sea, de todos modos genera una economía complementaria a la de la madera. Y la madera se hace un raleo a los 3 años, ya ingresa un poco de dinero, a los 6 años otro más y a los 10 años se hace la tala rasa. Y todo eso va, digamos, siendo parte de la economía y de los ingresos del sistema. Como les decía, mejora el aprovechamiento de la energía solar y el de las lluvias. Aquí hay también otro tema muy importante. Nosotros hacemos una preparación del terreno tan intensa al comienzo, porque muchos de estos campos son campos de pasturas degradadas de muchos tiempos, hace 400 años que los jesuitas ya estaban, digamos, teniendo ganadería en estos campos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos varios trabajos con rastras y también con un subsolador profundo que rompe hasta 70 centímetros de profundidad. Y eso permite que tengamos 50% de aire y 50% suelo. De tal manera que cuando vienen las lluvias, el aire es reemplazado por el agua se queda en ese suelo y está disponible para los seres vivos que están en ese sistema de biosfera. También este sistema silvopastoril, y voy a ver si puedo volver para que la foto ayude un poco a imaginarse. Acá la probabilidad de incendios es muy inferior a un bosque puro. Los bosques puros que están más densos no tienen este sistema de pasto abajo y sobre todo no tiene el sistema de podadoras fertilizadoras, que es lo que yo le llamo a los búfalos o a los vacunos, ¿verdad? Bueno, entonces otra de las bondades del sistema es que nosotros tenemos, perdón, me fui para el otro lado, tenemos que reducimos los riesgos de incendios forestales, maximiza el bienestar animal, mantiene la humedad por reducción de la evaporación. En algunos lugares como el Chaco, como decía Pablo, es muy importante tratar de mantener una cobertura forestal que reduzca la evaporación intensa en estos ambientes tan áridos. También evita los excesos climáticos. Impresionante, hemos visto fotografías del sistema campo abierto, la escarcha es feroz y llega a quemar el pasto hasta la raíz, hasta 2 centímetros de profundidad. En cambio, uno mira a la izquierda donde está un sistema silvopastoril y el pasto está verde. Es impresionante. Sin duda, se evita la erosión de los suelos, ayuda a fertilizar los suelos y a aumentar la flora y fauna, como ya hablamos. Pero acá vienen 2 temas muy importantes que son muy caros a nuestro sistema de trabajo, que es que aumenta el impacto social a generar muchos más empleos rurales que un manejo de pastura abierta. La cantidad de empleo que genera un sistema silvopastoril es espectacular. Por lo menos yo diría que entre 8 y 10 familias pueden estar trabajando en 100 hectáreas durante 5 años. Si eso multiplica para 1000 hectáreas, estamos ya hablando de 80 a 100 familias. Y eso es impresionante y hemos visto lo que dice Pablo en la comunidad de Ubicuí, sobre todo
Familias que habían perdido a sus hijos de 19, 20 años fueron a los asentamientos cercanos a Asunción, pasando problemas ahí con drogas, motochorros, están volviendo al campo, porque allá hay trabajo permanente, porque se les paga todos los sábados, porque tienen que trabajar bajo la sombra de los árboles y hacen lo que quieren hacer y encima no tienen que pagar pasaje porque les queda cerquita. O sea que es muy importante ese concepto del impacto social de la inversión forestal. Y finalmente el gran impacto ambiental positivo, vemos nosotros que también genera mayor abrigo para la biodiversidad y realmente eso a nosotros nos pone contentos porque eso nos lleva a lo que llamamos la triple línea de resultados. Nosotros estamos convencidos como empresa que no es suficiente ganar dinero. Nosotros tenemos que generar riqueza. Y generar riqueza quiere decir ganar dinero, sin dudas, dentro de generar valor económico, pero hay que también generar valor ambiental y valor social. Y eso es lo que realmente a nosotros nos mueve mucho. Vamos a hablar un poquito de los riesgos. Acá le llené de riesgos. Esto lo hicimos para unos bancos que les encanta hablar de riesgos, ¿verdad? Entonces le hicimos la identificación salvaje para que todos los mínimos riesgos pudieran estar cubiertos y que no vinieran con sus repreguntas. Pero vamos a decir directamente que acá lo que realmente importa es el riesgo del incendio. Yo diría que el 80% de los riesgos es ese tema del incendio. Pero también les digo, como decía un amigo suizo, solamente hoy día solamente muere del corazón quien no sabe que sufre del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno sabe que va a haber incendios, si uno sabe que van a haber situaciones, como llamamos nosotros lo triple 30, 30 grados de temperatura, 30 kilómetros por hora del viento y menor a 30% de humedad, esa es la tormenta perfecta y probablemente va a ocurrir un incendio. Entonces, ¿qué hacemos? Preparémonos, hagamos los trabajos preventivos, hagamos todo lo que sea necesario, trabajemos con los vecinos, ahí también el impacto social es importante, uno trabajando con los vecinos, educándolos a ellos y haciéndolos sentir parte de esta estrategia, va a permitir que controlemos mejor el riesgo del incendio. Nosotros llevamos trabajando 12 años y nunca se nos ha quemado nada. ¿Por qué? Porque en mayo, antes de que llegue el invierno y las heladas, ya hacemos que las vacas coman todo lo que tienen que comer, hacemos las rastroneadas, tenemos los equipos preparados, trabajamos con nuestros vecinos a 1 o 2 kilómetros fuera de nuestros límites y realmente no hemos tenido mayor problema. Eso no quiere decir que el riesgo del incendio esté totalmente mitigado. Hay que estar siempre muy atentos y sobre todo hacer, por ejemplo, las quemas controladas en días adecuados, porque si no, lo que quiere ocurrir es que el incendio te llega el sábado a las 3 de la mañana cuando todo el mundo está durmiendo, ¿verdad? Bueno, podemos hablar de otros riesgos. Hay riesgos biológicos, sí, claro, hay algunos riesgos biológicos. Por eso que es importante que en cada plantación uno ponga 3, 4 clones diferentes para que si a uno de esos clones susceptible a una plaga le ataca eso, los otros 3 clones normalmente no van a ser susceptibles. Así van, tenemos otros riesgos, ¿verdad? La helada allí, muy baja ocurrencia, el impacto también muy bajo, la sequía también es muy de impacto bajo y ocurrencia baja. ¿Por qué? Porque tenemos unos clones genéticamente trabajados que son espectaculares. Eso que vieron, ese crecimiento no es por casualidad. Son clones que se llevan desarrollando 20, 30 años, se busca no solamente resistencia a diferentes factores climáticos, se busca también buena supervivencia en el campo y se busca sobre todo que tengan alto rendimiento en la industria. Esto empieza a volverse muy interesante. Bueno, hay algunos otros riesgos, pero realmente les digo solamente el incendio y probablemente
la pandemia puede ser otro tipo de riesgo que hay que analizar. Y dentro de ese tema de la pandemia les comento dos cosas. Es cierto, paró el mundo, como nos dijo Pablo, impresionante por un virus. Y bueno, ¿qué pasó? Y bueno, algunos se encerraron, pero el sector forestal siguió creciendo, porque lo único que ocurrió fue que no pudimos vender ese año, o en el 20, o en el 21, y todo lo que no vendimos simplemente siguió engordando y hoy día tenemos más stock de venta. Y esa es otra bondad del sistema silvopastoril. Bueno, creo que me fui otra vez para atrás. Suficiente de esto y después, si tienen más preguntas, lo conversamos. Pero quería mostrarles a ustedes los objetivos de una plantación forestal. Pueden ser para biomasa, que puede ser leña, carbón y briquetas, chips, pulpa celulósica, que está muy de moda ahora, sobre todo en Paraguay, y también la industria del pellet. Esta es una de las industrias más importantes que se va a desarrollar a la luz de los problemas que está teniendo Europa con el gas de Rusia. Porque ¿cómo van a calentar sus casas? Y con energía renovable, pero tiene que estar basado en plantaciones forestales, y el pellet, que es un producto que lleva mucha energía, no lleva agua, no transporta agua y se puede llevar en grandes contenedores a granel, y eso se va después a las casas en Europa para calentar las casas. Este puede ser un muy buen negocio en el cercano futuro. Por el otro lado está la producción de madera sólida, que es lo que nosotros hacemos, porque nosotros podamos los árboles hasta los 12 metros de altura, dejamos un fuste limpio y esa madera no tiene nudos. Entonces, al debobinar en una industria y hacer de eso contrachapados o las terciadas, son terciadas muy lindas que no tienen nudos y son muy queridas en el mercado, sobre todo de las construcciones y de los muebles. También se puede hacer columnas impregnadas químicamente, que se usan en los sistemas de alta tensión, son muy requeridos, y obviamente también para hacer madera cerrada, madera estructural, para vigas y otro tipo de actividades. A ver, vamos para adelante. Acá está un poco en nuestro ciclo de vida, desde los 0 a los 10 años, la preparación del suelo y la plantación en el año 0, el ingreso del ganado probablemente al año 1 o al año 2, dependiendo si son búfalos. Entre 2 y 4 años tenemos la poda de los árboles, un 30%, sacamos para darle más espacio, para que los árboles remanentes engorden y sean súper requeridos en la industria. A los 6 años hacemos el segundo raleo y esa parte ya va a la industria porque tiene como por lo menos 25 centímetros de diámetro, y a los 10 años hacemos la tala rasa, que son más o menos 250, 280 árboles por hectárea los que quedan para la tala rasa final a los 10 años, y eso genera más o menos unos $12,000 de ingreso una vez que uno lleva a la industria. Y bueno, hablando de plata, acá vamos a hablar un poquito y muy rápidamente, vamos a dejarle con un poco de hambre, de tal manera que después podamos entrar en más detalle cuando haya el tiempo, ¿no? Bueno, en cuanto a los desembolsos, ahí tenemos $3,500 por hectárea cuando es una inversión en terreno ajeno. Cuando es en terreno propio, eso baja a $2,500 en 10 años, ¿ok? Eso es lo que uno tiene que sacar de su bolsillo. El retorno esperado es la suma del alquiler de la pastura. Acá puse yo como alquiler nada más, no estoy incorporando si uno mismo hace el proceso de ganadería. Pero si uno alquila a una persona la pastura, eso más o menos aporta $60 por hectárea por año desde el año 2. En el año 3 el raleo aporta más o menos $100 por hectárea. En el año 6 el raleo aporta más o menos $1,500 porque ya va a la industria. Y en el año 10 la tala rasa, como le dije, aporta más o menos $12,000. Esto siempre y cuando ustedes estén relativamente cerca de la industria. Si están a más de 200 kilómetros, todos estos números cambian. Por eso que es muy importante. Uno de los riesgos que pusimos ahí fue la distancia al mercado. Finalmente,
Decirles, queridos, que el retorno a la inversión es de 3. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes invirtieron 3.500, van a ingresar 14.000. 14.000 menos 3.500 queda 11.000 más o menos, y eso es 3 veces la inversión que uno hizo dentro del sistema. La tasa interna de retorno para los que manejen este indicador es de entre 13% cuando uno trabaja sobre suelo alquilado o arrendado. Cuando uno trabaja con suelo propio, eso sube a 18% o más. Y la tasa, ya aclaré esos dos. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque en Paraguay tenemos una ley del 2013 que se llama Ley del Vuelo Forestal, que también hay en la Argentina y en otros lugares, por la cual uno no necesita comprar tierra. Uno puede alquilar una tierra, hacer un contrato muy serio y se inscribe dentro del registro público. Y ese terreno, entonces, sigue siendo propiedad del propietario original, pero todo lo clavado y plantado, es decir, el sistema forestal que está encima, está protegido por la ley y está dentro del registro público. Y si ese señor propietario quiere vender la tierra, lo puede hacer, puede hipotecar también, pero sale con esa restricción de dominio que dice hay un contrato de vuelo forestal sobre esta propiedad y todo lo que está clavado y plantado no le pertenece al propietario. Entonces eso es muy claro, muy transparente para que cualquier persona que vaya a comprar esa tierra sepa exactamente que hay 2 derechos diferentes sobre esa misma propiedad. Bueno, yo voy a dejar acá y quedo a disposición para responder preguntas después, durante el tiempo que todavía nos quede. Yo voy a estar también en Casa Paz el viernes con ustedes, así que muchas gracias por su paciencia y quedamos atentos.